Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Tragedia económica, así califica Corfi Colombiana la actual situación laboral del país tras la destrucción de más de 5 millones de empleos en el mes de abril. El jefe de investigaciones económicas de esta compañía nos explicará por qué creen que el desempleo es mucho mayor al nivel que dice el DANE. Se abren las puertas. Desde hoy los centros comerciales en buena parte del país empiezan gradualmente a atender a los compradores. En Bogotá, la próxima semana realizarán planes pilotos en varios centros comerciales. El vocero de este sector nos muestra el panorama. Estaciones en venta. La brasilera Petrobras reactiva desde este mes el proceso para salir de más de 120 estaciones de combustible que tiene en Colombia. Todos los detalles en la movida empresarial con Juan Fernández. Comenzamos con la preocupación que asalta por estos días a empresarios, autoridades y a millones de colombianos. El desempleo que se disparó al 19,8% en abril, según reveló el DANE. Para analizar la magnitud de este drama, saludamos a esta hora al doctor José Ignacio López, jefe de investigaciones económicas de Corfi Colombiana. Doctor López, bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Víctor, y un saludo a la audiencia. ¿Por qué dicen ustedes que el desempleo es una tragedia económica en Colombia en este momento? Pues, Víctor, repasemos primero las cifras para tener el contexto. Las cifras de abril del mercado laboral. Lo primero es la tasa de desempleo nacional. Aumentó de una manera bastante significativa, se ubicó en 19,8%. Si uno mira la tasa de desempleo para áreas urbanas, fue del 23,5%. ¿Por qué estamos llamando la atención de estas cifras? Porque detrás de estas cifras lo que vemos es una destrucción muy fuerte de empleos en el país. Entre marzo y abril, que son los meses donde hemos tenido estas restricciones de cuarentena, se han perdido aproximadamente 5,3 millones de empleos. Esto, para ponerlo en contexto, es una cuarta parte de todos los empleos que tenemos. Entonces, pues nos parece la manifestación del drama que estamos viviendo como país y como sociedad, porque básicamente pues esta destrucción de empleos es sin precedentes digamos, en los años recientes, y nos está poniendo en un panorama del mercado laboral tan frágil como el que tuvimos, o peor, en 1999. Entiendo, hay quienes dicen que esos más de 5 millones de puestos de trabajo que se perdieron en esos 2 meses de los que usted hace referencia son el equivalente a todos los nuevos empleos que generó la economía colombiana en más de 10 o 15 años. Pero vi un dato muy interesante de su informe, y es que ustedes creen inclusive que el desempleo no sería del 19,8%, sino que sería superior. ¿Eso es cierto? El tema es, y es importante repasar estos temas con la audiencia, es que recordemos que la tasa de desempleo de alguna manera es autorreportada. A la gente, cuando el DANE le entrevistan, a los hogares colombianos les pregunta, bueno, usted estuvo trabajando la semana pasada. Si la respuesta es no, siguen otras preguntas, y hay algunas preguntas donde le dicen, bueno, usted estuvo buscando empleo, si tomaría un empleo adicional, etcétera, etcétera. Entonces hay una serie de preguntas que al final lleva a que mucha gente en el momento, digamos, en esta coyuntura donde tenemos cuarentenas, pueda decir que está inactiva, es decir, que no está buscando trabajo, que no está desempleada. Pero básicamente, si nosotros sumamos esos 5 millones de puestos que se perdieron y hiciéramos el escenario de qué pasa donde esos 5 millones de personas las clasificamos como desempleados, ¿sí? Ya la tasa no sería de ese 19,8, sino sería el 32. Eso nos pone en perspectiva el hecho de que pues, por ahora buena parte de la gente que ha perdido empleo está apareciendo como inactiva, es decir, que no aparece como activamente buscando un puesto de trabajo, pero también esa misma condición pues es ya preocupante y nos genera esta duda de que finalmente podemos terminar con una tasa de desempleo mucho más alta de la que
registró el DANE en abril. Hay quienes dicen que las cifras de desempleo tienden a mejorar en línea con las reaperturas de muchos sectores de la economía que hemos visto después del mes de abril. Pero hay otros que dicen que no, precisamente por lo que usted está diciendo, la cifra de inactivos. Lo que pasa es que muchas personas en abril, pues por el confinamiento y porque estaban esperando de pronto ser llamados por las empresas donde estaban trabajando, respondieron la llamada y dijeron, no, en este momento no estoy buscando trabajo. Pero ¿qué sucede en mayo cuando digan, sí estoy buscando trabajo? ¿Pasarían a ser desempleados oficialmente y entonces la tasa de desempleo crecería? Claro, entonces vamos a analizar los dos temas que mencionaste. El primero es que con la reactivación de la economía deberíamos ver una menor destrucción de empleos. Entonces esa es una buena noticia porque para hacer una analogía un poco cruda hay que parar ese sangrado de la economía y eso es lo que necesitamos ahora, que no perdamos más puestos de trabajo. Lo otro es que incluso si logramos parar esa destrucción de empleo, vamos a ver que muchas de estas personas que ya quedaron desempleadas, pues activamente van a buscar trabajo y por eso nosotros decimos, mire, en mayo es muy probable que tengamos una cifra de desempleo de superior, incluso hasta el 24%, porque lentamente de estas personas que perdieron el empleo, y recordemos solo para tener esto en la cabeza, más o menos unas 3,8 millones de personas de esas 5,3 hoy en día se declaran inactivos. En la medida que esos inactivos vuelvan al mercado laboral, pues van a seguir alimentando la tasa de desempleo y por eso incluso con esas buenas noticias de que logremos frenar la destrucción de puestos de trabajo, probablemente vamos a tener una tasa de desempleo más alta en los próximos meses. Doctor López, ¿qué día estaba hablando con un empresario, un pequeño empresario, y me decía, mire, destruir un empleo es tan fácil, es como hacer así, se pierde ese empleo, ese puesto de trabajo, y bueno, lo vimos con estas cifras, en un mes se perdieron más de 5 millones de puestos laborales en Colombia, pero recuperarlo tarda muchísimo, es demasiado difícil. ¿Ustedes tienen algún cálculo de en qué momento, en cuánto tiempo la economía colombiana podría volver a restablecer esos más de 5 millones de puestos de trabajo? Pues te voy a dar, digamos, algunos escenarios porque aquí es importante el contexto. Está claro que a la economía colombiana históricamente le ha costado crear puestos de trabajo formal. Y en la crisis de 1999 así lo vimos. A la economía le tomó 2 años recuperar los niveles de empleo antes de la crisis. En esta ocasión, el escenario base de nosotros es relativamente similar. Puede ayudarnos que parte de la destrucción del empleo fue por este cortocircuito de las cuarentenas y que si en el segundo semestre y en el 2021 la actividad se normaliza y una vez pasado este episodio amargo de las cuarentenas y del COVID retomado la normalidad, pues el proceso sea más acelerado de lo que vimos en el 99. Pero es muy probable que tengamos una tasa de desempleo al alza en los próximos meses y que no veamos una recuperación muy fuerte del mercado laboral, sino bien entrado el año entrante. Y una última pregunta, doctor López. De momento se han hecho anuncios para proteger el empleo, para subsidiar nóminas, etcétera, pero no son muy concretos para generar nuevos puestos de trabajo, para recuperarlos, por lo menos esos anuncios del gobierno nacional. ¿Ustedes estarían de acuerdo con iniciativas desde el sector empresarial, como por ejemplo eliminar los sobrecostos a la hora de pagar extras dominicales, nocturnos? Es decir, que trabajar un lunes sea igual en términos de pago que un domingo o un turno nocturno, inclusive, por ejemplo, cotizaciones por horas. ¿Cómo ven ustedes esas propuestas? Yo creo que las propuestas acá tienen que tener 2 condiciones. La primera es, tiene que haber un gran acuerdo nacional sobre que la prioridad, una vez empecemos a normalizarnos, es recuperar el empleo. Y eso implica hacer concertaciones y buscar unos puntos en común. Lo otro es buscar acelerar la contratación. Entonces uno sí puede pensar en políticas temporales, donde, por ejemplo, algunos de los costos laborales se posponen o son menores, ¿sí? Por ejemplo, algunos para fiscales o impuesto a la nómina que se podrían suspender, buscando incentivar una contratación y así generar que tengamos una recuperación más rápida. Creo que las otras propuestas hay que analizarlas con cuidado. Es importante que digamos, que en últimas no se deteriore las condiciones de los trabajadores de forma permanente, pero sí buscar
como un punto donde temporalmente algunas de los costos asociados a contratar sean menores para que el proceso de contratación sea más rápido e incluso luego tengamos más recursos fiscales para seguir atendiendo los problemas que nos está trayendo esta crisis. Pues seguramente se vendrá una discusión importante sobre una posible reforma laboral. Doctor López, muchas gracias por explicarnos esa visión de Corficolombiana aquí en Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. Muchas gracias, Víctor. El desempleo, el mayor problema que tiene en este momento nuestra economía. Y a propósito de la difícil situación de las empresas en el país, el gobierno definió un nuevo alivio que ayudará a una parte del sector productivo. La medida tiene que ver con los anticipos del impuesto a la renta, lo cual les dará mayor liquidez a las empresas. Veamos el detalle. Cuando una empresa va a declarar el impuesto de renta, su contador o revisor fiscal debe hacer unos cálculos con sumas y restas. Se suman sus ingresos, patrimonio y otros rubros y se resta la retención en la fuente y otros aspectos. Luego el anticipo se calcula con base en unas fórmulas técnicas que contiene el estatuto tributario. El anticipo es un mecanismo de un pago anticipado, como su nombre lo indica, del impuesto que fueran a determinar en el año 2020 y que deberían presentar en el año 2021. Hay que señalar que este beneficio no cobija a todas las empresas, pues el decreto del Gobierno Nacional estableció claramente las actividades económicas que tienen ese derecho. Esto aliviará a algunos sectores económicos, que mejorará el flujo de caja, es decir, el dinero en bolsillos de las empresas en medio de la pandemia. Un decreto que expedimos con el Ministerio de Hacienda para que los anticipos del impuesto de renta del año 2021 bajen a cero para sectores como bares, restaurantes, discotecas, industrias creativas, sector cultural y sector deportivo. Que libera del pago del anticipo a las aerolíneas, a los restaurantes, a las empresas de entretenimiento y cultura en el no pago del anticipo, o sea, 0% de anticipo. Pero también el decreto permite que se reduzca ese anticipo del 100% al 25% para otros 32 sectores de la economía. Y solamente pagarán el 25% de ese anticipo del impuesto de renta otros sectores que se han visto seriamente afectados por esta pandemia. Estamos hablando de 32 sectores. Esta liberación de flujo de caja para las empresas le cuesta al país un poco más de 1 billón de pesos que dejará de recibir el Estado colombiano. Y llegará con esa plata liquidez a las compañías para enfrentar esta emergencia. Y otro de los alivios que está en plena marcha es el subsidio a la nómina, que ha sido muy positivo para muchas de las industrias y microempresas del país. El beneficio ya se está entregando. Esta empresa de fabricación de ventanas y puertas en PVC cuenta con 29 empleados fijos de nómina. Tras el aislamiento preventivo obligatorio, su flujo de caja se vio afectado porque no hubo facturación para soportar los gastos mensuales. Por eso presentaron la documentación ante los bancos para acceder al primer giro del subsidio a la nómina. La solicitud estuvo un poco demorada, básicamente los bancos no tenían muy claro cómo era el procedimiento y entonces hasta la semana pasada nos recibieron los documentos y estamos en espera de que nos resuelvan y nos hagan el desembolso. Este beneficio lo otorga el gobierno a partir de esta semana y hasta por 3 meses. Será equivalente a un 40% del salario mínimo, es decir, unos 350.000 pesos por cada trabajador que esté activo. Señalan en esta empresa que este pago se les juntó con el de la prima prestación social, para la cual el gobierno también anunció ayudas. Obviamente vamos a aplicar porque pues para la prima tampoco hay, pero no hay un procedimiento claro en este momento por parte de los bancos. Esta ayuda ha resultado vital para todos los empresarios, pero especialmente para muchos sectores como los centros comerciales que no han podido reanudar sus actividades o que apenas lo van a empezar a hacer. Nos encontramos en uno de los centros comerciales más concurridos de Bogotá. En un día sin pandemia era visitado por entre 80.000 y 120.000 usuarios. Desde el pasado 20 de marzo, la mayoría de sus 240 locales se encuentran cerrados y de allí dependen unas 2.500 familias. En este centro comercial, por ejemplo, son 50 empleados de la parte administrativa que están haciendo trabajo desde casa. También acudieron a tramitar la ayuda para pagar su nómina. Radicar la documentación necesaria para que nos puedan entregar esas ayudas. Todavía estamos atentos a la entrega de ellas. También acudimos a un crédito de nómina por medio de una entidad bancaria con el fin de poder pagar estas nóminas. Según lo anunciado por el gobierno, a partir de este 1 de junio, los bancos estarán recibiendo la documentación para el aporte correspondiente al mes de mayo.
Gracias por seguir con nosotros en Signo Pesos. En muchas de las ciudades y municipios del país, los centros comerciales ya tienen autorización para reabrir sus puertas al público. En otras capitales como Bogotá, Cali y Cartagena, el proceso de aprobación de protocolos está en marcha. Saludamos al doctor Carlos Betancur, él es el presidente de la Asociación de Centros Comerciales. Doctor Betancur, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, Víctor. Un cordial saludo para usted y para todos los televidentes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. ¿Cuántos centros comerciales ya reabrieron y cuántos quedan? ¿Cuánto tardaría ese porcentaje por estar operando nuevamente? Sí, Víctor. El día de hoy, digamos que ya hemos logrado la reapertura de centros comerciales en diversas ciudades, en el Eje Cafetero, en Pasto, en los Santanderes. Ya estamos en ese proceso gradual. En lo que hemos logrado estimar el día de hoy, alrededor de 8.000 locales comerciales se han abierto o se han reabierto al público. De los 41.000 que tenemos en el sector, 4.000 estaban abiertos desde el inicio de la pandemia, que son supermercados, droguerías, bancos, etcétera. Hoy se suman 8.000 más, es decir, ya tenemos cerca de 12.000 locales en operación de los 41.000 en total que hay en Colombia. Doctor Betancur, yo quiero confesarle que no volví a pisar un centro comercial desde que inició la cuarentena. ¿Qué tanto ha cambiado? ¿Qué hay de distinto frente a la forma en que visitábamos y teníamos un contacto con los centros comerciales? ¿Qué no puedo hacer ahora? ¿Qué encuentro todavía? ¿Qué no encuentro? Pues el centro comercial ha cambiado muchísimo y va a mantener ese cambio por lo menos durante el tiempo que permanezcamos en esta coyuntura con la presencia de COVID-19 en medio de nosotros. El centro comercial antes era un espacio con eventos, era un espacio con actividades que aglomeraban personas, que aglutinaban personas, actividades que generaban tráfico. Hemos comprendido que eso no es posible, que eso no es conveniente, que eso no lo podemos hacer en estos tiempos. Por consiguiente, el centro comercial cambia sus dinámicas. El centro comercial va a ser un espacio que vamos a encontrar para ir a las tiendas, un espacio donde vamos a tener toda una serie de medidas de seguridad, especialmente todo lo que tiene que ver con aseo, desinfección, uso de elementos de protección, pero sobre todo el distanciamiento físico. Entonces vamos a ver un espacio diferente, vamos a ver un espacio donde podremos ir a comprar, pero vamos a ver un espacio sin esas características que han hecho parte de la esencia misma de esta industria y que por cuenta de este COVID-19 y en protección a la salud de nuestros visitantes, pues tenemos que transformarnos. Y sin esos espacios, doctor Betancur, ¿el negocio de la industria de los centros comerciales sigue siendo rentable? Pues evidentemente el negocio se transforma, Víctor. Entonces, por ejemplo, en este momento y durante este mes de junio, la reapertura será de locales comerciales. No tendremos cines, todavía no tendremos gimnasios, no tendremos zonas de juegos, no tendremos todavía atención en los restaurantes en la mesa o en las mesas de plazoleta o en restaurantes a mantel en mesa. Ese tipo de realidades no las tendremos por ahora. Así que es una etapa en la que tenemos que poder sobrevivir, tenemos que subsistir en medio de situaciones diversas, pero que hacen parte de ese reto que estamos afrontando y cómo nos estamos adaptando y ajustando las estructuras para poder sobrevivir de esa manera. Es que es muy difícil, muy complicada la situación. ¿Ustedes tienen algún cálculo de cuántas personas trabajaban en centros comerciales y si con esta reapertura se recuperan muchos empleos que de pronto se destruyeron en los meses de abril y mayo? Sí, Víctor, precisamente esta es una industria que cifras al cierre del año 2019 empleaba a cerca de 300.000 personas como empleo directo. Son 300.000 empleados directos en lo que es el entorno centro comercial. A raíz de esta pandemia, digamos que en materia de lo que son los trabajadores directamente vinculados por nómina a las administraciones y demás, tenemos variaciones cercanas al 15% en la disminución hasta el mes de mayo. Y en lo que tiene que ver con outsourcing, como por ejemplo vigilancia, como por ejemplo el aseo, tenemos disminución de personal hasta el 40%, que esperamos que en los procesos de reapertura podamos ir recuperando, que en el tiempo podamos ir recuperando esos empleos, pero que definitivamente en medio de las circunstancias pues es muy doloroso poder tener
que vivir estas realidades. Claro, hablábamos hace un minuto de ese tema, hay quienes dicen que hay una masacre laboral en todo el país, pero doctor Betancur, para usted, ¿cuáles son los mayores retos en este momento para los centros comerciales? El principal reto en este momento en el proceso de la reapertura es lograr trabajar con la ciudadanía en esa nueva cultura ciudadana, en esa nueva disciplina social que debemos tener para acatar los protocolos de bioseguridad, para protegernos, para mantener el distanciamiento y para evitar los riesgos y para evitar que el contagio aumente. Eso de verdad que es un reto enorme, ahí por eso siempre hacemos el llamado a la ciudadanía a concientizarnos todos de la importancia de este reto que tenemos al frente y que no es un trabajo de las autoridades, no es un trabajo del centro comercial, es un trabajo de todos. Y entre todos vamos a poder hacerlo, pero es fundamental que tengamos esa conciencia y que trabajemos en esa vía. Desde los centros comerciales el gran reto lo vivimos como mantener abierto el centro comercial. El reto no era abrir, el reto es mantener abiertos y creo que eso es algo que a diario y manteniendo los niveles de bioseguridad que están alineados con todo lo que ha establecido el Ministerio de Salud, pues podremos hacerlo. Pues volveremos a contactarlo, doctor Betancur, cuando se reabran los centros comerciales bajo esta nueva normalidad en ciudades como Bogotá, por ejemplo. Que tenga una feliz noche. Gracias por atendernos. Víctor, una feliz noche para usted, para todos los televidentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a esta hora llega Juan Fernández con la movida empresarial. Juan, buenas noches. ¿Y cuál es el negocio? ¿De qué nos quiere hablar hoy? Pues Víctor, buenas noches. Hoy le voy a hablar de negocios relacionados con estaciones de servicio de combustible y cómo avanza la brasileña Petrobras en las negociaciones de la venta de esos activos en Colombia. Es una red de unas 124 estaciones de servicio, principalmente en Bogotá, y con 7 unidades de almacenamiento que son interesantes para otros participantes de ese mercado. Es un negocio que viene desde marzo pasado, pero con esta coyuntura del coronavirus bajó su velocidad, pero ahora quizás como otras movidas empieza a moverse con otras condiciones, pero aún así ya arrancó. Solo un dato que pesa en todo esto: en abril el mercado de diésel en Colombia cayó un 60% y el de gasolina más del 70%. Juan, ¿y de qué tamaño es el negocio? Pues Víctor, es importante, y en este caso las llamadas bombas de gasolina, los potenciales compradores ya han recibido un memorando descriptivo con información detallada sobre los activos de Petrobras en venta, que sumados deberían estar sobre los 100.000 millones de pesos. Petrobras ha venido vendiendo y ya desde hace bastante tiempo una serie de activos con varios lugares para mitigar en algo sus malos resultados. Solo durante el primer trimestre de este año las pérdidas sumaron 8.600 millones de dólares. La participación de Petrobras en el mercado de estaciones de servicio en Colombia no es muy grande en porcentaje, equivale a más o menos un 3%, que en total suma unas 5.500 estaciones en el caso de todos los participantes de este mercado en Colombia. Ese mercado es dominado por Terpel, pero también participa Texaco, Biomax, la centroamericana Puma y más recientemente la peruana Primax, que llegó a Colombia a finales de 2018 cuando se quedó con las estaciones de ExxonMobil. Sobre los posibles compradores, Terpel, que es líder del mercado con más de 2.000 estaciones, ya se acerca a tener una participación dominante de unas 2.000 estaciones. Claro, y eventualmente eso le impediría comprar nuevas estaciones de servicio por límites regulatorios. ¿Y tiene pistas sobre posibles compradores, Juan? Pues Víctor, en estos momentos una inversión para Biomax y Texaco no se vería venir, pero sí para Primax, que tiene planes de crecimiento, y Chequera también, y si concreta el negocio podría quedarse con una participación que rondaría el 25 a 26% del mercado total en Colombia. Eso serían unas casi 900 estaciones de servicio. Primax es un grupo fuerte, con más de 2.000 estaciones de servicio en Perú, Ecuador y Colombia, que le permiten facturar fácilmente más de 4.000 millones de dólares al año. Sus dueños son la familia Romero, puede ser la segunda más rica de Perú y tiene negocios de energía, consumo masivo, agrícolas y más de 20 grandes compañías. Y esta, pues es, Víctor, la movida de hoy sobre la venta de las estaciones de servicio de Petrobras en Colombia.
Gracias, Juan. Lo esperamos mañana con una nueva movida empresarial. Gracias por continuar en Signo Pesos. Esta es la cifra económica del día, 2.712 millones de dólares y corresponde al déficit registrado en la cuenta corriente de Colombia, en la balanza de pagos durante el primer trimestre de este año. Este es el balance externo de nuestro país. Este déficit en la cuenta corriente tuvo una disminución en 817 millones de dólares frente al primer trimestre del año pasado. Eso quiere decir que de enero a marzo bajaron los ingresos por exportaciones, pero también los gastos por importaciones, lo que al final de cuentas redujo ese déficit. El balance deficitario en la cuenta corriente de nuestro país equivale al 3,7% del Producto Interno Bruto trimestral. Las cuentas, como siempre, fueron entregadas por el propio Banco de la República. Y estos son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá mañana es de 3.716 pesos con 35 centavos. Cayó muy poco, apenas 2 pesos con 47 centavos. El petróleo de referencia Brent para Colombia subió 1,77%, se ubicó en $38 con 51 centavos por barril. Desde principios del mes de marzo no superaba los $38 el Brent. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 975.000 pesos por carga. El índice de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,93%, jornada positiva para el promedio de las acciones en nuestro país. La que más subió fue la de Grupo Energía Bogotá, con una ganancia de 9,4%, y la acción que más cayó fue la de Acerías Paz del Río, que tuvo una fuerte disminución del 39,62%. Y antes del cierre, los dejo con este dato: 109.104 empresas fueron ya autorizadas para reanudar sus actividades en todo el país en los sectores de manufacturas, comercio y servicios. Según el gobierno, otras 21.000 empresas están en trámite y a la espera de la aprobación de ese permiso para los próximos días. Y así terminamos por hoy. Mañana los esperamos con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.